y vamos a comenzar del versículo 3 en adelante. Gloria al Señor, aleluya. Dice la palabra de Dios, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su propósito, su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensión del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Él, en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis todos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén, amén y amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias por esta palabra que tienes para nosotros. Bendícenos, mi Dios. Háblanos. Concédenos, Dios mío, Señor Santo, entendimiento en esta palabra, Señor eterno. Danos la bendición, Señor soberano, de poder comprenderla, entenderla y gozarnos en ella, Dios mío. Que nos des la esperanza y la dirección para tomar una decisión en nuestras vidas, una decisión importante, Señor Santo, y no ser una iglesia común que no tiene sentido en su caminar en esta fe. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados. Dios me los bendiga. Tenemos un título, el cual hemos titulado: no confundas tus propósitos personales con los de Dios. No confundas tus propósitos personales con los de Dios. Sin duda que todos ustedes tienen propósitos, tienen metas en la vida, y pues son importantes para ustedes como para cualquier otra persona. Hay gente allá afuera también que no cree en Dios, que no tiene ningún tipo de relación con Dios, y también tienen sus propósitos, tienen sus metas, tienen sus sueños. Pero nosotros somos un pueblo apartado para Dios. Nosotros hemos sido llamados para servir a Dios y no para vivir como nosotros querramos o para seguir haciendo las cosas que antes hacíamos. Ahora tenemos una prioridad. Dios nos dio mandamientos, y el primer mandamiento que nos dio una vez que hemos creído en Él y que hemos tomado la decisión de seguirle es de amar a Dios con toda la mente, corazón y ser, con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser. O sea, ponerlo como primicia en nuestras vidas. Pero desgraciadamente a la iglesia se le olvida eso. Se le olvida poner a Dios como primicia. En una ocasión le preguntaron al Señor Jesucristo que les descifrara pues en sí lo que la ley decía, los religiosos de aquel tiempo, y Jesús le dijo: todo se reúne en dos mandamientos. La ley se cumple en dos mandamientos: en amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y en el amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumple toda la ley, porque haciendo uso de ese amor, entonces todos esos mandamientos se van a cumplir. Ahí va a ser fácil hacerlos. Entonces, cuando nosotros venimos delante de Él, Él nos trae no para que tomemos una
un asiento en la iglesia nada más, no nada más para que escriba Él nuestro nombre en el libro de la vida y un día recibamos y entremos en el gozo del Dios Todopoderoso cuando partamos de esta vida a la vida eterna, sino también para los propósitos de Él. Nos llamó para sus propósitos, no nada más para que seamos cristianos, pero cristianos sin sentido. Todos tenemos un sentido, un propósito en el cual Él nos ha llamado. Y a veces no sabemos distinguir eso. Y hay algunos que no les interesa saber de eso. Tu vida puede ser una vida llena de muchas preocupaciones, de muchos caos, o de muchos sueños, o de muchas responsabilidades. Pero si nada de esto, de lo que te acabo de decir, si en nada de esto que tú haces están los propósitos de Dios, entonces nada más son tuyos exclusivamente. Dios no toma parte de ellos. Y es necesario que nosotros entendamos esa parte. Dios nos llamó a servir. Estaba un sacerdote en el templo orando, y de repente hubo una manifestación. Se apareció la gloria de Dios dentro del templo, y se aparecieron unos querubines alrededor de él. Y dice la escritura que hasta el templo temblaba de su gloria. Y entonces este sacerdote llamado Isaías comenzó a escuchar lo que Dios hablaba. Y una de las cosas que decía el Señor allí era esta: ¿y quién irá por nosotros? Entonces cuando Isaías escucha eso, dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Entonces él inmediatamente se penetra, se mete en el propósito de Dios, se pone, digamos, como usualmente se dice, como voluntario para meterse a los propósitos de Dios. Y Dios lo utilizó tremendamente en su vida. Ahora él está disfrutando en el cielo el trabajo que él hizo para la gloria de Dios aquí en la tierra. Pero ¿qué tal de aquellos quienes no hacen nada? Quienes toda su vida pensaron única y exclusivamente en ellos y no se metieron en esos propósitos del Señor. El Señor Jesús habla también y dice que hay que acumular riquezas en el cielo y no aquí en la tierra. Tú puedes trabajar toda tu vida para adquirir y juntar riquezas aquí en la tierra, pero estas se van a quedar. Tú no te vas a llevar nada. Todo lo que tú hagas en este sentido en el cual acumules para ti o para tu familia, se queda. Nada se va. Pero todas aquellas cosas que hagas para la gloria de Dios, sirviéndole a Dios, trabajando para el reino de los cielos, todas esas cosas permanecen para siempre. ¿Por qué? Porque es un tesoro que acumulas allá delante de la presencia de Dios. Y cuando tú y yo partimos de esta vida delante de la presencia del Señor y llegamos allá, entonces todas esas riquezas espirituales se materializan en el mundo espiritual, y Dios te da cosas que a otros no les va a dar. ¿Por qué? Porque trabajaste, porque serviste. Ahorita está fluyendo algo. Deja de estar quejándote en tu vida. Me duele aquí, me duele acá. Ay, me hieren mucho. Ay, no soy feliz. Ay, tengo este problema. Te puedes pasar toda tu vida así, y un día Dios te va a llamar a cuentas y te va a decir: ¿qué hiciste para la gloria mía? Pues nada más decir: ay, cuidado, porque esa no es la manera de hacer tesoros en el cielo. Esa no es la manera de meternos en los propósitos de Dios. Meterse a los propósitos de Dios es sacrificarse. Es un sacrificio. Los apóstoles, con excepción de uno, se entregaron al 100% en el llamado que Dios le dio, que Jesús le dio a ellos. Y todos murieron, con excepción de uno, violentamente. Trabajaron arduamente, se olvidaron de sí mismos, pensaron en el reino de los cielos, se metieron a los propósitos de Dios. Porque si ellos se hubieran metido a sus propósitos, hubieran dejado ahí las cosas y se hubieran ido.
En una ocasión vino una persona y le dice al Señor Jesucristo: mira, déjame, voy y entierro a mi papá, déjame, voy y arreglo las cosas en mi casa y después vengo y te sigo. Y le dice el Señor Jesús: deja que los muertos entierren a los muertos, pero tú vente ya, si es que vas a tomar la decisión. Sí, es cuestión de un sacrificio. Pero ¿cómo vas a pensar en los sacrificios si tú y yo todo el tiempo estamos nada más en el ay, ¿hasta cuándo iré a tener un mejor trabajo? ¿Hasta cuándo tendré mi casa? ¿Hasta cuándo mis hijos se van a arreglar? ¿Hasta cuándo mi matrimonio se va a arreglar? Y miras que no avanzas. Te voy a decir por qué no avanzas. Porque las bendiciones que tú pides de Dios se manifiestan mientras tú y yo trabajamos para Él. Yo no sé si lo entendieron. Mientras tú y yo estamos en los propósitos de Él, Él está trabajando en los propósitos nuestros. Así es como trabaja. Tienes que llegar una vez a tu vida en la cual necesitas tomar una decisión. Encerrado, encerrada en la casa: pastor, estoy cansada, estoy cansado. ¿Y qué? Cuando descansas, ¿no te vuelves a cansar? Pues sí. Entonces toda la vida vas a estar cansado y no vas a hacer nada. No. Dios no te llamó para que estés sentado en una silla. Dios no te llamó nada más para que le digas: Cristo, te amo. Dios no te llamó nada más para que le cantes unas alabanzas. Dios te llamó para que le sirvas. Pasaba por ahí ayer, y es una cosa que tengo que decirse a los hermanos. Pasaba por ahí a las 8 de la noche más o menos, y el sábado es uno de los dos, creo que son dos ministerios en los cuales yo no participo, sino que participa la iglesia, algunos hermanos. Entonces pasaba ayer a las 8 de la noche que estaba aquí el ministerio de la oración. Y una y otra vez el Espíritu me muestra algo. Mis hijos no oran, no me buscan, no se esfuerzan. Nada más cuando están pasando una prueba, vienen y claman. Pero cuando no les está pasando nada, están bien quitados de la pena en la casa con el teléfono en la mano. Hombre, ese amén que le salió como un cargo de conciencia. Pero eso es lo que él dice, porque es cierto. Entonces, estamos en una situación en la cual, si nosotros no nos esforzamos en venir delante de la presencia de Él y servirle, pues entonces ¿de qué manera vamos a poder crecer? ¿De qué manera vamos a poder levantarnos? ¿Cómo? Les decía eso porque miraba que estaban los mismos por los carros. Me di cuenta que estaban los mismos. Usted mismo es el que está dejando que el diablo barra con usted. No puede crecer. Es por decisión propia, porque se esfuerza poco en venir delante de la presencia de Él y meterse a los propósitos de Él. Yo siempre le he dicho a los hermanos que vienen a orar: ustedes vienen a trabajar, vienen a interceder. Y si ustedes nada más son los únicos que vienen, no importa, trabajen, porque ese es su ministerio. Y ya de repente por ahí viene uno de vez en cuando, pero es porque hay un problemón. Pero ya una vez que el problema se les fue, ya no se aparece. Cuidado, no jueguen con ustedes mismos, porque pierden. Porque tiempo tienen, pero no se esfuerzan. El viernes me daba una palabra el Señor con respecto a esforzarse, y hoy también la volvió a dar en la hora de las sanidades, en la hora de la oración. Mi pueblo no se esfuerza. Quieren que me esfuerce yo, pero ellos no se esfuerzan. Ahorita ya algunos de ustedes están pensando: ay, en este summer voy a hacer esto, tengo planes para esto. Sí, tú tienes planes y el Señor no te los quita.
¿No quisieras que Él formara parte de tus planes y que los pudiera hacer realidad? Bueno, pues entonces preocúpate en los propósitos de Él, para que entonces Él se preocupe por los tuyos y te bendiga. Es algo bien simple. No confundas tus propósitos con los de Él, y no pongas tus propósitos personales primero que los de Él. Y toma una decisión en tu vida de seguirle al Señor. Ahora, pastor, ya estoy muy viejo, ya estoy grande. No, pastor, estoy muy joven. Tampoco. No hay edades para servirle a Él. No hay edades. Él está en busca de gente que quiera meterse a sus propósitos. ¿Cuántos de aquí les gustaría vivir 100 años? Por ahí un hermano dijo 100, así que sí. Por allá otros. Por ahí un hermano dijo 120. Aleluya, 120 años sirviéndole a Él. ¿Saben qué era lo que hacía Noé? Dice la escritura que durante 120 años Noé estuvo preparando el arca, pero también estuvo anunciando que venía un diluvio. Ese era el propósito, ese era el plan de Dios, y lo estuvo anunciando durante 120 años. Toma la decisión en tu vida de entrar en los propósitos de Dios. No eres no eres una persona que, disculpen la expresión, no eres tonta, no eres ignorante. Dentro de ti hay un hombre, una mujer valiente que puede llevar a cabo estas cosas. Días atrás preguntaba por un hermano y le decía, ¿cómo está el hermano? ¿Ya han hablado con él? Y me decía una hermana, no, sí, ya hablamos con él, pero como ahorita está embarazada su mujer, dice que se va a dedicar a ella, pues ni que fuera el doctor. Porque su mujercita, gracias a Dios, está sana. Ni que él fuera a formar el niño que está en el vientre de ella. Sí, por cosas tan sin sentido. Imagínense qué cosas sin sentido podríamos tener nosotros. Piensa en su vida. ¿Qué está haciendo con su vida cristiana? ¿Qué está haciendo con su vida cristiana? ¿Qué pasa con esa vida? La viña, el viñar es grande. Hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo, pero pocos obreros para trabajar. Métete a los propósitos de Dios. Pastor, ¿cuáles son los propósitos de Dios? Quizá se hará esa pregunta. Bueno, una de las cosas que yo le pido a Dios es esto: Señor, dame obreros. No me des voluntarios. Yo le pido obreros, porque el voluntario viene cuando tiene voluntad, y el obrero es una persona que está allí las 8 horas. Cuando usted va a trabajar como obrero, usted no va por voluntad propia, en el sentido de que cuando usted quiere, no. Usted tiene que estar ahí a la hora que tiene que estar y va a salir a la hora que se tiene que salir. Sí, esa es una responsabilidad continua. Entonces yo le digo al Señor, dame obreros. Obreros que te amen. Que te amen a ti. Obreros que amen a su hermano o a su hermana dentro de la iglesia. Obreros que amen las almas que están allá afuera perdidas. Obreros que levanten sus manos al cielo y clamen y pidan en sus oraciones por los planes tuyos, por la obra tuya. Obreros que te digan, Señor, aquí estoy para servirte. Y entonces ahora sí vas a conocer los planes de Dios. Porque hay gente que de repente quiere ir a una iglesia y hacer lo que le gusta. Pero una cosa es hacer en la iglesia lo que a ti te gusta hacer, y otra cosa es lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, tal vez diría usted, pastor, yo quiero saber exactamente cuáles son los planes. Bueno, si no amas a Dios, ¿para qué quieres saber los planes? Si no amas las almas, si no amas a tu hermano, a tu hermana, ¿para qué quieres saber los planes? Nada más los vas a saber, pero no vas a hacer nada.
Y a su nombre. ¿Están entendiendo lo que el Señor nos dice esta mañana, esta tarde? Entonces es tiempo de tomar una decisión en tu vida. Es tiempo de que tú mires la gloria del Señor moverse poderosamente en estos Quad Cities donde nosotros vivimos. Es tiempo de que tú mires que el Señor libere a tus hijos y a tus hijas de las opresiones y del hoyo en el cual están metidos. Es tiempo de que mires cómo el Señor cambia y bendice tu relación matrimonial. Es tiempo de que mires la gloria de Dios venir sobre tu vida. Y eso va a suceder únicamente si te metes a los propósitos de Dios. Porque esa es la palabra que Él nos está dando el día de hoy. Que te metas a los propósitos de Él y no pongas a los tuyos como primicia. Abre los ojos y mira ese bien de Dios venir sobre ti. En estos días que hay tanta incertidumbre en esta nación, ¿cómo podríamos estar sin el favor de Dios? Cada vez que usted escucha una nueva noticia con respecto al gobierno de este país, nos pone puras trabas. Más trabas y trabas y trabas. Más dificultades, más obstáculos. No nos está haciendo la vida fácil. Y es donde necesitamos de la gracia y el poder de Dios para que pueda bendecir nuestras vidas. Métete a los propósitos de Él. Cuando íbamos de viaje a Colombia la semana pasada, ya habíamos llegado. Mi esposa me muestra que en el grupo de las hermanas se dio una situación con la hermana Ruth, porque ella estaba aquí en el hospital de Rock Island y se agravó su problema en su embarazo. Entonces tuvieron que llevársela básicamente a Iowa City, donde allá tienen más máquinas para que puedan lidiar con esa clase de situaciones. Y entonces, ¿verdad? Los hermanos empezaron a orar, quizá algunos a ayunar, no lo sé, pero también nosotros orábamos allá, clamábamos a Él: Señor, ten misericordia de tu hija. Entonces yo, cuando miraba a ese grupo de hermanas, miraba hermanas trabajando en los propósitos de Dios. Y eso me traía paz y me traía calma. Yo tuve una visión cuando estaba con ella orando con la hermana Ruth aquí todavía cuando estaba en Rock Island. Pero el hecho de que Dios te muestre una cosa, eso no quiere decir que de repente detrás de eso vengan por ahí más problemitas, porque eso es lo que hace el diablo, traerte más problemas. Entonces me comentaba el hermano Luis cómo los doctores, ¿verdad?, que pues quieren lavarse ellos las manos y las cosas se salen de control. Pues dicen: mira, te puede pasar esto, te puede pasar lo otro, qué sé yo. Le llenaban a la hermana de cosas, ¿verdad?, que los doctores declaran o dicen que pueden pasar. Entonces hay momentos en los cuales ella flaqueaba. El día de ayer fuimos a visitarla y nada más puso a 4 personas, que es el límite para que la visiten. Entonces tratamos de ir más allá y rogamos, y a final de cuentas nos dieron la respuesta de que no, y no pudimos meternos ahí. Nos quedamos afuera con mi esposa, pero de ahí dije: mira, vamos a hacer una llamada. Llámala y vamos a orar. Entonces, ya después de que ella habló y nos dijo básicamente lo mismo que nos dijo el hermano Luis, estábamos allí pues pidiendo por ella, empezamos a clamar. Y me pasó una cosa bien curiosa. Cuando estaba orando por ella, sentí que ya iba a acabar, como cuando ya te vas a acercar en el nombre de Jesús, ya sabes que vas a terminar. Pero lo dije, pero sentí en mi espíritu un hambre de seguir orando. Y entonces seguí orando, seguí clamando. Pero lo que yo no sabía es de que en esa otra parte de la oración que seguía haciendo, empecé a decir cosas que ella ya había pensado y ya había pedido, y que ella misma después me dijo que buscaba una confirmación, y ya nada más el Señor le decía: el pastor, el pastor, el pastor. Vale decir que cuando iba a estar yo orando por ella, Dios le iba a dar la confirmación.
Y seguimos orando y terminamos. Bueno, para la gloria de Dios, ella está en casa ya. Denle un aplauso al Señor. ¿Por qué? Porque hubo un grupo de hermanos que se metieron a ese compromiso, a ese propósito de Dios. Si cuando trabajamos en los propósitos de Dios, Dios responde. Ahora, eso no quiere decir que nos vamos a quedar callados y ya no vamos a orar por ella. Hay que seguir orando por ella para que se cumpla la palabra que Él le dio en este altar a ellos, de que ese niño, esa niña va a nacer a los 9 meses. Que el Señor lo cumpla, pero solamente va a ocurrir si nos metemos a los propósitos de Dios. Levántate de tu cama, deja ese maldito teléfono a un lado y comienza a clamar. Comiénzate a meter en la obra de Dios. No te quedes allí en la casa, ni los viernes, ni los martes, ni los sábados, ni los domingos. Abre los ojos, porque si no los abres, el diablo te va a consumir y va a destruir tu vida. Eso es lo que va a hacer él. Es lo que está esperando. Es que necesito un tiempo para mí, pastor. Ándale pues. Ándale pues. Después no vengas, la iglesia es puro cuento. No, el que eres puro cuento eres tú. Hay que abrir los ojos. Tienes que tomar una decisión en tu vida. O le sirves a Dios, o te sirves a ti. La mala noticia y la buena noticia. La mala noticia es de que si te sirves a ti, nada más va a ser por un tiempo, que vas a recibir aquellas cosas que buscas. Pero si le sirves a Dios, las bendiciones de Él van a ser para siempre, van a ser eternas, en esta tierra, mientras vivas, y en la vida eterna. Dios está en busca de obreros, de gente que se interese en los propósitos de Él. Dice aquí el apóstol Pablo, donde leí, dice: y en Jesús mismo, asimismo, tuvimos una herencia, habiendo sido nosotros predestinados conforme al propósito de Dios. Para eso fuimos llamados, para los propósitos de Dios. Hay un versículo muy famoso entre los cristianos, el cual dice, Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros cuando pasamos por pruebas van a venir si amamos a Dios, si andamos de acuerdo a los propósitos de Él, no los nuestros. Eso es lo que dice el versículo. La promesa es nada más para los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que andan en los propósitos de Él. Porque el que no anda en los propósitos de Dios no ama a Dios. Es un mentiroso si dice que lo ama. Es como usted, si está casado y tiene a su esposa, a su esposo, y nunca ni lo atiende, ni lo mira, ni duerme con usted. ¿Qué sé yo? Anda metido en otra cosa y dice después, Hani, te amo. Mentiroso. Tú no me amas. Sí, es igual con Dios. Abramos los ojos. Tome una decisión el día de hoy en su vida. Tome la decisión de meterse a los propósitos de Dios. Sin duda que tenemos razones para vivir, hermanos. Sin duda que tenemos sueños. Sin duda que tenemos proyectos. Pero deje que Jesús sea el que se los haga realidad.
deje que Él sea. El apóstol Pablo, todavía tengo un poquito de tiempo. El apóstol Pablo escribía algo a los corintios, porque estos dudaban de su ministerio, y él, a través de los frutos de su trabajo, les quiso demostrar que no tenían por qué dudar de él. Dice aquí en 2 Corintios 11:16, dice: y otra vez les digo una cosa, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recíbanme como un loco, para que yo también me glorifique un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, en esta confianza de gloriarme yo mismo. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me voy a gloriar. Porque de buena gana ustedes toleran a los necios, siendo ustedes sabios. Pues toleran si alguno los esclaviza, si alguno los devora, si alguno les toma de lo suyo, si alguno se enaltece contra ustedes, si alguno les da de bofetadas. Alaban a ese tipo de personas. Digo, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado nosotros débiles con ustedes. Pero en lo que a otro tenga osadía, lo hablo con locura, también yo la tengo. Ellos son hebreos, yo también. Ellos son israelitas, yo también. Soy descendiente de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo, también yo. Como si estuviera loco lo digo aún más yo, dice. En trabajos más abundantes que ellos, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de los de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga también, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré también yo. ¿Y cuál era la gloria de él? De que sufría y sufría y sufría, pero había un gozo en él, había una alegría en él, había una satisfacción en él, porque sabía que no lo estaba haciendo en vano. Estaba metido en los propósitos porque amaba a Jesús, porque amaba a Dios, porque amaba las almas, porque amaba las iglesias. Sí, eso es estar metido en los propósitos de Dios. Y el pago que recibió fue castigo en su carne. Pero un día cuando por fin terminó su obra, lo decapitaron, lo condenaron a la decapitación. Y aún así llevaba él dentro de sí una expresión: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Venció. Y su galardón fue grande. Y hasta el día de hoy su galardón allá en el cielo y aquí en la tierra sigue haciendo frutos. ¿Por qué? Porque nosotros los que estamos aquí somos descendientes de este varón que dejó esta palabra, el Espíritu Santo, por medio de él escrita, para que mucha gente como nosotros en esta generación y en generaciones pasadas hayamos creído. Sí, siga haciendo fruto. Valió la pena que él se haya metido a los propósitos de Dios. ¿Se imagina lo que Dios pudiera hacer por medio de usted? Salga de su casa, salga de su nido, salga de su fantasía, salga de sus imaginaciones, salga de los dolores que
no lo llevan a ninguna parte. Y tome la decisión de meterse en los propósitos de Dios y conózcalo de verdad. A Pablo nunca le faltó nada teniendo tanto sufrimiento. Nunca deseó nada. Cuando nosotros nos metemos en los propósitos de Dios, nuestra carne es menguada por el Espíritu y no deseamos cosas de la carne. Cuando estamos en la carne deseamos carros, casas, riquezas, hombres, mujeres, poder, belleza. Pero cuando estamos en el Espíritu deseamos almas que se conviertan, almas que crean en el Dios Todopoderoso, almas que puedan ser escritas sus nombres en el libro de la vida. Y el Espíritu de Dios se manifiesta poderosamente a través de esos hombres y mujeres quienes toman la decisión de meterse a este caminar, a este llamado, a este propósito de Dios. Por eso es de que la iglesia no puede experimentar la gloria del Espíritu de Dios, porque tiene demasiada carne. Está metido en demasiada carne, en deseos de la carne y no los del Espíritu. Por eso les digo, es tiempo de tomar una decisión en nuestras vidas para hacer lo correcto, para hacer a lo cual hemos sido llamados. Si alguien que va contigo no jala, no te preocupes, tú sigue caminando, porque lo que les voy a decir es contradictorio, pero no lo es. Si tú estás casado, estás casada, y tu mujer y tu hombre se queda allí, te jala, quítale la mano y déjalo que se quede atrás. Por eso les dije que es contradictorio, porque hay muchas de ustedes que quieren servir, pero su pareja no. Y tú tienes que decidir: o le sirves a Dios, o te quedas enganchado con una incrédula o con un incrédulo que te va a hacer tropezar. No te estoy diciendo que lo dejes ni que te divorcies, pero de que tomes la decisión en tu vida por si tienes ese problema, y deja que Dios lidie con él o con ella. Deja que Dios trabaje con él o con ella. Termino con esto. El lunes perdimos el avión por la tormenta que pasó por aquí, creo que el domingo en la noche, y se cancelaron muchos vuelos. Fue un caos allá donde estábamos cuando llegamos allá a Miami, y tuvimos que esperarnos hasta el otro día para que nos dieran un avión a las 6 de la mañana. Y resulta que cuando llegamos, después de haber estado toda la noche ahí, allí donde iba a salir el vuelo, no hubo cupo para nosotros. Entonces nos dijeron: en una hora sale otro. Y nos fuimos rapidito caminando para el otro gate para encontrarnos ahí con el avión. Y sí, ahí estaba. Pero de ratito miramos que el vuelo ya no iba a ser a las 7 de la mañana, sino hasta las 11. Y como pudimos, hablamos con alguien, nos dio otros tickets, pero en los tickets como quiera seguíamos estando sin asiento. O sea que nos iban a dar chance si había cupo, si había algunos asientos vacíos. Y había varias personas esperando. Entonces fueron 3 horas, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10, 11, 4 horas. Y después por ahí como a las 10 de la mañana nos dijeron que se iba a retrasar otra hora más, o sea que salió a las 12. O sea, tuvimos que esperar 5 horas. Esas 5 horas para mí en lo personal, porque yo quería estar aquí en el estudio bíblico. Si hay gente que llega del avión y luego se quiere ir a acostar a la cama, pero no ha entendido el llamado. Pues yo quería estar aquí. Pude llegar aquí, gracias a Dios, y ahorita regresó para atrás. Traía los ojos rojos, me bañé rápido. Traía los ojos rojos, nada más me puse unas gotitas para que se me quitara lo rojo, pero gracias a Dios estuve aquí. Bueno, me tengo que regresar ahora a la historia que le estaba diciendo, porque el tema no era tanto de que haya llegado, sino el tema es de que esas 5 horas tenía una ansiedad dentro de mí, de que yo quería tomar ese avión. Bueno, los 4 que estábamos esperando, un deseo profundo. Y entonces volteé a ver al hermano Jesús y le dije: hermano,
si así como tengo una ansia y una desesperación porque ese avión nos lleve para Atlanta, porque esa era otra escala que teníamos que hacer, si así con esa desesperación y esa determinación como estoy esperando a ese avión, estuviera esperando al Señor Jesucristo, ¿qué les quiero decir con esto? Si usted tuviese la misma determinación y el mismo deseo y la misma pasión que tiene por ese trabajo, por ese proyecto que tiene, por esas cosas que espera, tuviese la misma pasión y la misma determinación para meterse en los propósitos de Dios, su vida sería otra. Su vida sería otra. Verdaderamente sería prosperado y bendecido, y no estuviera ahí todo endeudado y lleno de problemas y dificultades como las que tiene el día de hoy. Abra los ojos, porque esto no es una pedrada. Abra los ojos, es el Señor diciéndole: ahí está tu problema. Por eso es de que no recibes tu bendición. Cierre sus ojos, mis hermanos, y vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta palabra que nos das. Oh Señor Santo, la mies es mucha, pocos los obreros. Ayúdanos a entender que tus propósitos son mayores que los nuestros, son más importantes que los nuestros. Ten compasión de nosotros, Señor, y bendícenos. Dame esos obreros que te pido, Señor Santo. Trae obreros a tu iglesia que te amen, que pongan como primicia tus propósitos antes que los de ellos, porque sé que unos se van a quedar en el camino porque no oyeron esta palabra. Inspíralos para que la oigan, muévelos para que la oigan, para que tomen la decisión correcta. Esta vida no nada más consiste en que tú nos des, sino consiste en servirte a ti. Por piedad, Dios mío, inspira a este pueblo tuyo para que seamos más los que en tus propósitos estamos. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido, Padre mío. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios me los bendiga, hermanos.